bienvenidos a este segundo video tutorial de capacitores y donde vamos a ver sobre todo los tipos de capacitores. Un abrazo a la distancia y esperando que todos se encuentren muy bien, vamos a iniciar. En primera instancia podemos establecer que vamos a tener distintos tipos de capacitores. Los más importantes son los de poliéster, los de cerámica y los electrolíticos. Para empezar, vamos a hablar un poco acerca de nuestros amigos, los capacitores de cerámica. Los capacitores de cerámica, como ustedes pueden observar, también se les conoce popularmente como los capacitores de botoneta. ¿Por qué? Precisamente por su forma. Como podemos observar acá en esta placa electrónica, los vamos a encontrar muy a menudo en distintos circuitos, ya que tienen enorme cantidad de aplicaciones. Algunas de las características más importantes de los capacitores de cerámica es que no tienen polaridad, tienen un código impreso en una de sus caras, del cual ahora vamos a hablar y profundizar, y además algo importante es que los valores siempre serán en picofaradios. Pueden ser valores sumamente abultados y entonces lo que tendremos que hacer es hacer una conversión a otra unidad mayor, como milifaradios, como microfaradios, pero su valor siempre va a estar dado en picofaradios. Y observemos también en la placa que su figura siempre será al estilo botoneta. Dentro de los capacitores de cerámica, como ustedes pueden observar, vamos a encontrar valores de K sumamente altos. 21, 25, 28, 38, 32, 37, 40. Entonces, estos valores hacen que estos capacitores, siendo de un pequeño tamaño, como K tiene una influencia, recuerden que este es el valor de K, y recordemos que ya habíamos visto que no importa el tipo de capacitor, vamos a tener entonces que la capacitancia siempre va a ser igual a epsilon sub 0 multiplicado por K por el área dividido entre la distancia. Entonces, al tener una K con valores sumamente altos, la capacitancia también sube. Por lo tanto, esos capacitores nos dan la oportunidad de que en valores, en tamaños muy pequeños, nos va a presentar capacitancias muy grandes. Para leer la capacidad o la cantidad de energía que puede almacenar estos capacitores, vamos a tener que seguir ciertas reglas. Y la primera de ellas es que no todos los capacitores nos van a brindar la misma información. Para empezar, tenemos que observar, ya, acá tenemos 3 dígitos solamente. Estos 3 dígitos es porque solos nos está indicando la capacidad, únicamente la capacidad de almacenamiento de energía. Entonces, ¿cómo se leen esos números? Bueno, esos números se leen de la siguiente forma. Se mantiene el primer dígito, que sería 1, se mantiene el segundo dígito, que es 0, y después vemos el tercer dígito, nos dice 4, entonces hay que sustituirlo por 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Así que ustedes pueden observar acá que el valor de este capacitor que estaba aquí es de exactamente unos 100.000, repito, es de 100.000 picofaradios. Recuerde que yo les mencioné que teníamos que convertirlo, si era necesario, a otras unidades como microfaradios o milifaradios. Entonces, si solo nos dan 3 dígitos, lo que nos está dando es la capacidad. Por otro lado, si tenemos dígitos y letra, repito, dígitos y una letra, entonces lo que nos está dando es, lo está indicando es la capacidad y la tolerancia, la capacidad y la tolerancia.
Entonces, ¿cómo se lee esto? Igual. Fíjense ustedes que era 1 es 1, 0 es 0. El 4 lo sustituíamos, ¿por qué? Por 4, 0. Entonces nos iba a dar 100.000 picofaradios. 100.000 picofaradios. Ahora, ¿qué pasa con la J? La J nos habla de tolerancia. Aquí la tolerancia es igual, es más o menos cierta cantidad de porcentaje que puede variar el valor de la capacitancia. Y lo podemos observar acá. Fíjense ustedes que vamos a tener una serie de letras que nos van a indicar una tolerancia determinada. En este caso, la J es 5%. Entonces, el valor de estos 100.000 picofaradios va a poder cambiar en más o menos 5%. En más o menos 5%. Ok, ahora observemos. Tenemos acá que ahora nuestro capacitor está acompañado de 3 dígitos, pero hacia la izquierda, o sea, lo antecede dígito y letra. Dígito y letra. Eso es porque este capacitor nos está indicando capacidad, tensión. Capacidad y tensión. La capacidad ya vimos cómo se lee, que serían conteniendo o manteniendo los dos primeros dígitos para el valor y sustituimos el tercer dígito con ceros. Pero ¿qué es 2A? 2A es la tensión, entonces observen ustedes aquí. La tensión viene dada también por varios valores y nos dice que es, si es 1H son 50 voltios, si es 2A son 100 voltios, la tensión máxima que soportan estos capacitores. Si es 2D son 200 voltios, si es 2E son 250 voltios, si es 2G son 400 voltios y si es 2J son 630 voltios. Entonces, cuando el capacitor está asociado con, tenemos dígito y letra antes del valor del capacitor, repito, dígito y letra antes del capacitor, entonces el dígito y letra lo que nos indica es la tensión. Y aquí podemos ver de nuevo 1H 50 voltios, 2A 100 voltios, 2D 200 voltios, 2E 250 voltios, 2G 400 voltios, 2J 630 voltios. Por lo tanto, en nuestro caso que es 2A, quiere decir que este capacitor soportaría una tensión máxima de 100 voltios. De 100 voltios. Pero la información que nos puede dar aquí todavía puede aumentar. Hay capacitores donde nos van a indicar entonces en su serigrafía capacidad, tolerancia y tensión. De tal forma que siempre va a ir primero la tensión, la capacidad y la tolerancia. Entonces repito, siempre va a ir primero la tensión, la capacidad y la tolerancia. Entonces en este caso tenemos que la tensión está representada por 2A. Por 2A. Quiere decir entonces, si es 2A, vamos a tener entonces que es 100 voltios. ¿no? 100 voltios. Luego tenemos acá que el valor es 104, o sea, 100.000 picofaradios. Y por último, tenemos una tolerancia de J, la cual ya habíamos visto que era de más o menos 5 voltios. De esa forma es que podemos leer el valor de los capacitores de cerámica. Observen que lamentablemente no está estandarizado, por lo tanto no va a haber una sola serigrafía, sino que de nuevo, si solo está acompañado de 3 dígitos, lo que nos brinda es la capacidad. Si está acompañado de 3 dígitos con una letra a la derecha, entonces tendremos capacidad y tolerancia. Si por el contrario lo que tenemos es
dígito, letra y después 3 dígitos. Los dígito y letra, los dos primeros indicaciones de dígito y letra es la tensión y los 3 siguientes dígitos serán la capacidad. Por último, vamos a ver que también lo podríamos encontrar con toda la información. Eso quiere decir que vamos a encontrar los 2 primeros datos nos van a dar la tensión, los 3 datos que siguen, la capacidad y la letra que acompaña esa información que nos va a dar la tolerancia para poder obtener el valor final de este capacitor. Bien, sigamos con algunos ejemplos que nos van a permitir observar mejor cómo se utiliza este código. Como podemos ver acá, tenemos un capacitor que nos decía exactamente 104. Como ya lo habíamos podido observar, entonces el valor de este capacitor es de 100.000 picofaradios. ¿Por qué? Porque recuérdense que dijimos que íbamos a mantener el 1, el 0, y entonces ¿cuántos ceros nos dice que hay que agregar? Que hay que agregar 4. 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces eso va a implicar que sean 100.000 picofaradios, lo que es lo mismo 100 nanofaradios. Recuerden que pico es una unidad muy pequeña y por eso se ve un valor tan enorme. En este segundo caso, observen ustedes que tenemos 2, 2, 2. Y entonces nos dice que este valor es de exactamente 2.200 picofaradios, lo que es lo mismo de 2,2 picofaradios. ¿Pero por qué? Bueno, recuerden, tenemos 2, 2, y entonces ¿cuántos ceros tenemos que agregar? 1, 2 ceros. Igualmente, tenemos ahora un valor 1, 0, 3, entonces igual, ¿verdad? Sustituimos, mantenemos el 1, el 0, le agregamos 3 ceros para 10 nanofaradios. Y en este último caso, 682, que sería 6.800 picofaradios o 6,8 nanofaradios. Entonces recuerden ustedes que mantenemos siempre el primer número, ¿verdad? Mantenemos el primer número, mantenemos el segundo número y el tercer dígito lo sustituimos por ceros. ¿Cuántos ceros? Los que estén indicados en el valor del tercer dígito. En el valor del tercer dígito. Muy bien, otro tipo importante de capacitor es el capacitor de película o el capacitor de plástico. En este caso, el principal material utilizado acá en estos capacitores es el plástico. Vemos igualmente que en el mismo caso anterior que los vamos a concentrar en una diversa forma de tamaños, presentaciones, colores. Entonces, los principales plásticos usados en estos para la construcción de estos capacitores son el PP, el PET, el PPS, el PEN, el PS y el PTFE. Entonces, estos plásticos son los que se utilizan esencialmente para la construcción de los capacitores de película. Los capacitores de película. Una cuestión importantísima, los capacitores de película son famosos porque son capaces de autorrepararse. Tienen un proceso de autorreparación. Si bien esta autorreparación no es infinita, pues sí tienen la ventaja de autorrepararse. Entonces, dependiendo del tipo de daño que tengan, ellos son capaces de autorrepararse, de reparar ese daño por su propia constitución interna. Aquí en esta imagen podemos ver que en realidad la forma de hacer este capacitor es simple y sencillamente con 2 placas sin metalizar de plástico y después generamos el dieléctrico con las láminas de poliéster o de los distintos tipos de plástico y simplemente se van arrollando entre sí para poder aumentar el área de las placas. ¿Y qué dijimos nosotros? Que al aumentar el área de las placas vamos a aumentar la
capacidad. En este caso, otro tipo de condensadores son los de mica. El capacitor de mica es famoso por su gran estabilidad. También maneja muy bien lo que son los ambientes en temperatura y a pesar de su pequeño tamaño, son capaces de almacenar una enorme cantidad de carga. Ok, ¿cómo están constituidos estos o cómo se construyen estos capacitores de mica? Bueno, la mica, ustedes lo pueden ver aquí, en realidad la mica lo que es el dieléctrico. O sea, esto es mica, estas son láminas de mica que se han conectado acá. Y entonces la mica lo que es el dieléctrico, forma el dieléctrico del capacitor. Mientras tanto, por otro lado, acá nosotros vamos a tener una serie de láminas que si ustedes las ven, se van interponiendo, intercalando, de tal forma que va a quedar una lámina, una lámina, una lámina, una lámina, una lámina. O sea que estas láminas que están aquí, esta lámina que está aquí, es esta misma que está aquí, pero no está conectada a las otras tres láminas. No están conectadas a las otras tres láminas. Entonces, ¿cómo se separan? Se separan por medio del dieléctrico, que precisamente el dieléctrico aquí es la mica. ¿Ven? Este dieléctrico es la mica. Entonces, estas láminas son de plata. Estas láminas son normalmente de plata. Entonces se hace una laminación de plata. Entonces, ¿cómo puedo tener distancias muy pequeñas con placas de mica muy pequeñas? Entonces resulta que al tener una separación muy poca entre las placas, que era lo que obteníamos, parece que tenía que haber una. Yo aquí tenía, recordémoslo nuevamente rápidamente, tengo las placas cargadas positivamente, ¿verdad? Tengo una placa cargada negativamente y entonces este es un capacitor. ¿Qué pasaba aquí? Que yo voy a meter un dieléctrico, ¿verdad? Y dependiendo del dieléctrico, o específicamente de la constante K de ese dieléctrico, entonces este dieléctrico iba a hacer que el campo eléctrico que estaba ahí entre las placas, ¿se recuerdan? Bajara. Como el campo eléctrico bajaba, entonces esto implica que la capacidad aumenta. Pero también tenemos que recordar que aquí nosotros teníamos una distancia y que si yo hacía que esta distancia fuera muy muy pequeña, estas placas casi se tocaban pero no se tocan. Entonces, como casi se tocan, cada vez que estén más cerca, más capacidad voy a poder tener. Por lo tanto, ese es uno de los factores que ayudan a que los capacitores de mica tengan una enorme capacidad a pesar de su pequeño tamaño. Ok, podemos continuar con precisamente dos elementos importantes. Uno de ellos son precisamente lo que se llama capacitor de doble capa y los capacitores variables. En este caso, el capacitor de doble capa tiene una cuestión importantísima. Luego vamos a dedicar un poquito a este capacitor, pero observen ustedes algo aquí importante. Fíjense que nos dice 3000 faradios. 3000 faradios. Entonces dice uno, 3000 faradios. Algo no necesariamente tiene que estar aquí bien. Voy a ponerlo aquí si quieren. ¿Qué dice 3000 faradios? Fíjense ustedes. 3000 faradios. Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Que la capacidad, o sea que un faradio era una unidad enorme de medida. Entonces, ¿cómo puede ser posible que este capacitor tenga 3000 faradios si ya uno era gigantesco? Bueno, este tipo de capacitores son relativamente nuevos y se conocen como
supercapacitores. Y el secreto de estos supercapacitores es que internamente tiene láminas de nanotubos de carbón. Los nanotubos de carbón van a generar una película muy fina y nos van a permitir entonces tener una cantidad enorme de espacio para poder almacenar cargas. Esto es lo que implica o lo que contribuye para que estos capacitores sean capaces de almacenar tanta cantidad de energía, tanta capacidad de energía. Entonces, repito, a los capacitores de doble capa eléctrica se le llaman supercapacitores, que luego vamos a dedicar un poco más de tiempo a ellos, más adelante. Otro elemento que tenemos aquí, otro tipo de capacitor, es el capacitor variable. El capacitor variable lo que hace es simple y sencillamente que tiene un juego de placas interno. Un juego de varias placas. ¿Okay? Estas placas van a estar unidas entre sí para darnos una terminal y después vamos a tener otro juego de placas acá. Unidas entre sí para la otra terminal. Cuando yo hago girar el capacitor hacia alguno de los lados, entonces estas placas las placas azules comienzan a introducirse en medio de las rojas o a alejarse de entre las rojas, y eso lo que va a hacer es simple y sencillamente aumentar o disminuir algo muy importante, que es el área entre las placas. O sea, en pocas palabras, va a comenzar a cambiar la geometría del capacitor. Y si ustedes se recuerdan, una de las cosas importantes que vimos era que al final la capacitancia dependía solo de la geometría del capacitor. Por lo tanto, si yo al girar el capacitor logro variar la geometría de las placas, voy a variar la capacitancia. Y de esa forma es que obtenemos un capacitor variable. Un capacitor variable. Pues sí, no nos equivocamos, mis estimados amigas y amiguitos. No nos equivocamos. Resulta que también los capacitores pueden ser leídos con un código de colores. O sea, no es que nos pasamos a resistencias. No, a pesar de que el código es exactamente el mismo, no nos pasamos a resistencias, sino que hay capacitores que su valor capacitivo o la capacidad de almacenar energía viene indicada a través de el código de colores. Entonces podemos ver aquí de nuevo que tenemos el café, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el morado, el gris y el blanco. Y además de eso tienen los mismos valores y posicionamientos, tanto para la primera, segunda y tercera cifra, ¿sí? Entonces tenemos una primera, segunda y tercera cifra. Tenemos una cuarta que vendría a ser el multiplicador, pero observen algo aquí. Aquí tenemos la tolerancia y aquí tenemos el coeficiente de temperatura, y además a través de los colores también nos va a dar la tensión. Entonces, si ustedes observan, fíjense en ustedes que no es el mismo rango de tolerancias aquí para capacitores que para resistencias. Si ustedes se recuerdan, en resistencias teníamos nosotros, rápidamente para recordarnos, que 5% era dorado y 10% era plata. Sin embargo, aquí en los capacitores observen que tenemos que hay un 20% que es negro, un 10% que es blanco, un 5% también, pero en este caso es verde, hay un 2% que es rojo, un 1% que es café. Tenemos también tenemos entonces aquí que tenemos valores a nivel de picofaradios que se representan con algunos colores determinados.
Y por último, igualmente, recuérdese que nosotros en el capacitor de cerámica vimos que la tensión se daba por combinaciones como 1H, 2A, en este caso es por colores. Entonces 100 voltios se representa con el color verde, el rojo 250, el amarillo nos da 400 voltios y el azul hasta 630 voltios. Observen ustedes acá en este recuadro que vamos a dibujar aquí, oigan ahí, que la presentación de los colores o cómo están organizados, impresos sobre el capacitor, varía mucho. Tienen en forma de cintillas como las resistencias, en forma de puntos. Esto es debido a que recuerden que los capacitores tienen demasiadas formas, tienen muchísimas formas. Entonces no se usa la misma forma de representarlos, pero sí el código. El código valdría lo mismo ya sea en puntos, en rayas, en franjas. Y no es el código más común, eso sí, no es el código más común. Uno de los capacitores que más fácilmente nos vamos a encontrar en las distintas placas electrónicas es el capacitor electrolítico. Este capacitor tiene algunas particularidades importantes y son las siguientes. El primero de ellos es que tiene una polaridad definida. Un capacitor electrolítico lo podemos ver acá. Es este que está acá. Entonces, si ustedes observan, en el cuerpo de ese capacitor hay identificada una franja negra. En este caso es de color negro porque el forro plástico es de color celeste. Normalmente, si el forro plástico es de color negro, esta franja sería de color blanco. ¿Y cuál es la importancia de esta franja? Bueno, la importancia de esta franja que señalando aquí es relevante. Nos dice cuál es la patilla negativa. Nos dice cuál es la patilla negativa. ¿Por qué es tan importante? Porque recuerde que yo les mencioné que cuando nosotros vamos a conectar este capacitor, entonces tenemos que tener mucho cuidado al respetar la polaridad. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué cuidado al respetar la polaridad? Resulta que internamente este condensador tiene un material que se llama electrolito, que es precisamente quien le da nombre al capacitor o al tipo de capacitor. Entonces, ese capacitor que tiene ese líquido ahí adentro, una vez que yo lo polarice inversamente o en forma incorrecta, ese líquido va a calentarse, va a generar vapores y entonces la presión que genere ese vapor va a provocar que el capacitor estalle. Por eso es tan importante ese primer detalle. Entonces se convierte en un dispositivo con un nivel de peligrosidad importante. ¿Por qué? Porque puede estallar. Además de indicarnos la polaridad, otro aspecto importante es que, recuerden que yo les mencioné, por ejemplo, que si era de color negro, la franja la iba a traer de color blanco. Y acá observamos cómo podemos ver la polaridad de dicho capacitor. O sea, esto nos indica que la patilla que está alineada a esta franja es la negativa y la contraria la positiva. Otro aspecto importante es que fíjense ustedes que aquí nos está indicando el valor en microfaradios. Trae 4700 microfaradios es este. Además, en el forro viene serigrafiada la tensión máxima que este capacitor soporta. Y en este caso nos están indicando la temperatura máxima ambiente al cual él puede trabajar. En algunas serigrafías también nos indican el fabricante, nos indican la posibilidad de algunos otros parámetros, pero fundamentalmente siempre nos va a indicar esos 4 parámetros. Primero, ¿cuál es la patilla negativa? Segundo, valor de la capacidad. Normalmente los capacitores electrolíticos siempre vienen en microfaradios. Tercer valor, la tensión máxima a la cual se puede conectar. Y cuarto valor, la temperatura de trabajo del capacitor. Bueno, entonces, pero ¿cómo funciona o qué es lo que sucede en un capacitor electrolítico? Observemos acá.
Resulta que un capacitor electrolítico lo que vamos a tener internamente es que tenemos un forro a los lados, tenemos un forro metálico que después se recubre con el plástico ese azul o negro que vimos, y en el interior vamos a tener, repito, en el interior del capacitor vamos a tener este trozo que está aquí de color amarillo, de color amarillo. Eso normalmente es aluminio, normalmente es de aluminio. ¿Qué sucede aquí? Que internamente va a haber un electrolito. ¿Qué es un electrolito? Es una sustancia que mantiene electrones libres. Esta sustancia mantiene electrones libres ahí, dentro de esa sustancia. ¿Ok? Entonces, esa sustancia va a provocar lo siguiente, va a provocar que en el aluminio genere, esto que ustedes ven aquí, me estoy señalando, aquí en distintos lados, es una pequeña capa de óxido que se forma en el aluminio, ¿debido a qué? A la presencia del electrolito. Entonces, esta pequeña capa que está aquí se convierte en un aislante porque es un óxido. Aislante, recuerden esa palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que voy a tener aislado el aluminio, lo voy a tener aislado del electrolito a raíz de la pequeña capa de óxido que se genera aquí. Entonces, este óxido que está aquí es el que se convierte en el dieléctrico. Se convierte en el dieléctrico de este capacitor que tenemos acá. Entonces, el aluminio va a tener, el aluminio va a conformar la terminal positiva y la carcasa que está acá va a convertirse en la terminal negativa. Y en medio de ella se va a dar, entonces en ella se va a dar la acumulación de cargas. Pero ¿qué pasa? Este que está aquí, yo les dije, este óxido que está acá, ese óxido que está aquí alrededor del aluminio, se convierte entonces en el dieléctrico. Como es tan delgado, es una pequeña y fina capa que se genera de óxido alrededor de todo el área de aluminio, entonces al final vamos a tener algo importante. Voy de nuevo con el dibujito. Tenemos las placas, ¿verdad? Rápidamente, pero ¿qué hay aquí? Una distancia. ¿Y qué hay en medio de estas placas? Precisamente un dieléctrico. Entre más pequeña sea esta distancia, hemos mencionado muchas veces, más capacidad puede obtenerse del capacitor. Entonces, como esto que está aquí es tan delgado, este óxido, entonces la distancia entre las placas es mínima y eso provoca que la capacitancia se eleve montones. Y por eso encontramos valores, por ejemplo, como este que nos está indicando aquí, de 4700 microfaradios. Entonces, este capacitor electrolítico es muy utilizado, viene en cualquier cantidad de valores. Estamos hablando de que podemos encontrar valores desde un microfaradio hasta 4700, incluso hasta menos de un microfaradio en esta presentación. Entonces lo vuelve muy versátil. Pero lo que tenemos importante aquí que recordar, además de que es un capacitor muy versátil, es que nos va a indicar la polaridad en que debemos conectarlo. ¿Por qué? Porque los capacitores electrolíticos estallan, porque los capacitores electrolíticos estallan y se vuelven muy peligrosos. Bueno, de esta forma podemos ver que podemos encontrar capacitores de múltiples formas, tanto físicas como en su construcción, y eso implica que la información que podemos obtener de ellos es muy variada y por lo tanto muy importante, porque la información que nos brinda un capacitor no necesariamente es la información que nos brinda otro capacitor.
Un abrazo a la distancia. Nos vemos. Hasta luego.